Era domingo de mayo y el sol entraba por las ventanas de la cocina como todos los domingos desde hace 20 años. Yo estaba preparando el almuerzo familiar, ese ritual sagrado que nunca faltaba en casa de mamá. Carmen, mi hermana mayor, llegó temprano con sus 3 hijos. Los niños corrían por el patio mientras nosotras pelábamos papas y contábamos los chismes de la semana. Todo parecía normal. Mamá estaba sentada en su silla favorita, esa de mimbre que papá le había regalado cuando cumplieron bodas de plata. Tenía 82 años, pero su mente seguía afilada como navaja. Siempre había sido la matriarca de la familia, la que tomaba las decisiones importantes, la que nos mantenía unidos cuando las cosas se ponían difíciles. Ese día tenía una expresión extraña, como si cargara con algo pesado. Mi hermano Ricardo llegó pasado el mediodía con su esposa nueva, esa muchacha de 30 años que había conocido después del divorcio. Mamá nunca la había aceptado del todo, pero se las arreglaba para ser educada. Los saludos fueron los de siempre, besos en la mejilla, preguntas sobre el trabajo, comentarios sobre el tráfico. Pero yo conocía a mi madre, y algo en su mirada me decía que ese domingo sería diferente. Cuando nos sentamos a la mesa, mamá pidió silencio. Los niños siguieron jugando con los tenedores, pero nosotros, los adultos, la miramos con atención. Tenía las manos temblorosas, no de nervios, sino de edad, pero su voz sonó firme cuando habló. Dijo que tenía algo importante que decirnos, algo que había estado guardando por mucho tiempo. Mi estómago se encogió. En mi familia, las conversaciones serias nunca traían buenas noticias. Empezó hablando del testamento. Hasta ahí, todo normal. Todos sabíamos que algún día tendríamos esa conversación. La casa familiar, los ahorros, las joyas de la abuela. Carmen y yo nos miramos pensando en lo mismo. Por fin íbamos a saber cómo iba a dividir todo. Ricardo se acomodó en la silla, probablemente calculando números en su cabeza. Pero entonces mamá dijo algo que nos dejó helados. Nos contó que había decidido dejarle toda la herencia a Ricardo. Todo. La casa donde habíamos crecido, donde habíamos jugado de niñas, donde habíamos celebrado cada Navidad y cada cumpleaños. Los ahorros que tanto trabajo le había costado juntar trabajando en la fábrica textil, las alhajas que había heredado de su madre, todo para él. Carmen dejó caer el tenedor. Yo sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los niños siguieron riendo en el patio, ajenos a que el mundo se acababa de quebrar dentro de esa cocina. Mamá siguió hablando, explicando que Ricardo era hombre, que tenía más responsabilidades, que nosotras ya teníamos maridos que nos mantenían. Palabras que sonaban salidas de otra época, de un mundo que pensaba que ya había quedado atrás. Carmen fue la primera en reaccionar. Su voz se quebró cuando le preguntó a mamá si estaba hablando en serio. Si de verdad pensaba que después de todos estos años cuidándola, visitándola todos los días, llevándola al médico, haciendo sus compras, no merecíamos nada. Ricardo permanecía callado, mirando su plato, como si todo esto no fuera con él. Yo no podía hablar. 20 años trabajando doble turno para ayudar con los gastos de mamá cuando papá murió. 20 años posponiendo mis propios sueños para estar ahí cuando me necesitara. Y ahora me enteraba de que para ella, todo eso no valía nada. Que ser mujer me convertía automáticamente en alguien que no merecía lo mismo que mi hermano. Carmen se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Sus hijos se asomaron desde el patio, preguntando qué había pasado, pero ella les gritó que siguieran jugando. Nunca había visto a mi hermana tan furiosa. Sus mejillas estaban rojas y le temblaban las manos mientras señalaba a mamá. Le dijo cosas que nunca pensé que saldría de su boca. Que había sido una tonta por sacrificar su vida por una madre malagradecida. Que había perdido oportunidades de trabajo por estar siempre disponible para ella. Que su propio matrimonio había sufrido porque su esposo se quejaba de que pasaba más tiempo en casa de mamá que en la suya propia. Y que ahora se enteraba de que todo había sido en vano. Mamá la miraba con esos ojos fríos que ponía cuando alguien la contradecía. Le respondió que ella sabía lo que hacía, que había pensado mucho esa decisión, que Carmen debería agradecer todo lo que había recibido durante su vida,
en lugar de reclamar lo que no le correspondía. Esas palabras fueron como gasolina al fuego. Carmen empezó a gritar. Le recordó a mamá todas las veces que había dejado todo para correr a su lado. Cuando tuvo la operación de la vesícula y pasó 3 semanas durmiendo en el hospital. Cuando se enfermó de neumonía y Carmen no se movió de su cama durante días. Cuando papá murió, y fue Carmen quien se encargó de todos los trámites, porque Ricardo estaba muy ocupado con su trabajo. Los gritos despertaron a toda la cuadra. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas, pero a Carmen ya no le importaba nada. Siguió enumerando cada sacrificio, cada domingo perdido, cada plan cancelado por estar ahí para mamá. Su voz se quebró cuando mencionó el trabajo que había rechazado en Guadalajara porque no quería dejar sola a mamá. Un trabajo que le habría cambiado la vida. Yo seguía sentada, paralizada. Ricardo parecía incómodo, pero no decía nada. Su esposa nueva miraba su teléfono, como si esta tragedia familiar fuera solo un inconveniente en su domingo. Me dieron ganas de gritarle que esto también era su problema, que ella también se iba a beneficiar de esta injusticia, pero las palabras no me salían. Carmen tomó a sus hijos de la mano y anunció que se iba, que no volvería a poner un pie en esa casa, que mamá podría morirse sola porque ya había elegido quién la iba a cuidar. Mamá le gritó que no fuera dramática, que las cosas no eran como ella las ponía, pero Carmen ya estaba arrastrando a los niños hacia la puerta. Antes de irse, se volvió hacia Ricardo. Le dijo que esperaba que estuviera contento, que ya tenía lo que siempre había querido sin mover un dedo, que ahora él podría ser el hijo perfecto que siempre había pretendido ser los domingos. Ricardo murmuró algo sobre que él no había pedido nada, pero Carmen ya no lo escuchaba. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar toda la casa. Los platos seguían sobre la mesa, la comida se enfriaba, pero nadie tenía hambre. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Mamá se quedó sentada en su silla, mirando hacia la ventana como si nada hubiera pasado. Ricardo revisaba su teléfono, probablemente buscando una excusa para irse también. Yo me levanté y empecé a recoger los platos mecánicamente. Necesitaba hacer algo con las manos para no volverme loca. Mamá me dijo que dejara eso, que ya lo haría después, pero yo seguí. Necesitaba moverme, necesitaba mantenerme ocupada mientras procesaba lo que acababa de pasar. Ricardo finalmente habló. Dijo que tal vez mamá debería reconsiderar su decisión, que esto iba a dividir a la familia para siempre. Pero mamá lo miró con esa expresión que conocíamos desde niños, esa que significaba que la discusión había terminado. Le respondió que la familia ya estaba dividida, que Carmen había mostrado su verdadero carácter y que él no tenía nada de qué preocuparse. Esa tarde, cuando todos se fueron, me quedé ayudando a mamá a limpiar. Trabajamos en silencio como si fuéramos extrañas. Cada tanto la miraba de reojo, esperando que dijera algo, que explicara por qué había decidido destruir todo lo que habíamos construido. Pero mamá siguió callada hasta que terminamos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, dando vueltas en la cama, pensando en todo lo que había pasado. Mi esposo roncaba a mi lado, ajeno al terremoto que había sacudido mi vida. Quise despertarlo, contarle todo, pero sabía que no lo entendería. Él siempre había pensado que yo me involucrar demasiado en los problemas de mi familia. Al día siguiente, Carmen no me contestó el teléfono. Le mandé varios mensajes, pero me dejó en visto. Sabía que estaba dolida, pero también sabía que estaba furiosa conmigo por no haber dicho nada durante el almuerzo. Tenía razón. Me había quedado callada como una cobarde mientras mamá destroza todos estos años de cuidados y sacrificios. Decidí ir a su casa después del trabajo. Vivía en una colonia cerca del centro, en una casa pequeña pero acogedora que había arreglado con mucho esfuerzo. Cuando toqué la puerta tardó varios minutos en abrir. Cuando lo hizo tenía los ojos hinchados de llorar. Me invitó a pasar sin decir nada. Nos sentamos en su sala, donde los juguetes de los niños estaban esparcidos por todos lados. Había fotos familiares en las paredes, incluyendo varias de mamá con los nietos. Carmen siguió mi mirada y me dijo que las iba a quitar todas, que no quería que sus hijos vieran la cara de alguien que los había despreciado tanto,
Le dije que tal vez había sido el coraje lo que había hecho hablar a mamá, que quizás no lo había pensado bien. Carmen me miró como si hubiera dicho la cosa más estúpida del mundo. Me preguntó si de verdad creía que mamá había improvisado todo eso, si pensaba que había sido una decisión espontánea anunciar algo tan importante en un almuerzo familiar. Tenía razón. Mamá había planeado todo. Había elegido ese momento, ese lugar, esas palabras. Había decidido humillarnos enfrente de Ricardo y su esposa. Había querido que supiéramos que para ella, todos estos años de cuidados no habían significado nada, que ser sus hijas no nos daba derecho a nada. Carmen me contó que toda la noche había estado recordando cosas. Cómo mamá siempre había preferido a Ricardo, cómo le daba más dinero cuando éramos niños, cómo lo defendía cuando se metía en problemas, cómo siempre había justificado su irresponsabilidad, diciendo que los hombres maduraban más tarde, cómo había celebrado cada uno de sus logros como si fueran milagros, mientras nuestros éxitos eran solo lo que se esperaba de nosotras. Me preguntó qué iba a hacer yo, si iba a seguir yendo todos los días a casa de mamá, si iba a seguir fingiendo que todo estaba bien, si iba a seguir siendo la hija obediente que nunca protesta, que nunca reclama, que siempre está disponible. Su pregunta me dolió porque sabía que tenía razón. Siempre había sido la que evitaba los conflictos, la que mantenía la paz familiar. Pero esa noche, algo cambió dentro de mí. Cuando llegué a casa, mi esposo me preguntó cómo había estado el almuerzo. Le conté todo. Su reacción me sorprendió. Se molestó, pero no conmigo. Se molestó con mamá. Me dijo que siempre había pensado que ella nos aprovechaba, que nos tenía corriendo detrás de ella como si fuéramos sus empleadas, que era hora de que pusiera límites. A la mañana siguiente mamá me llamó como siempre. Quería que pasara a hacerle las compras porque se le había acabado el azúcar. Su voz sonaba normal, como si nada hubiera pasado, como si el domingo hubiera sido un día cualquiera. Le dije que no podía, que tenía cosas que hacer. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Me preguntó si yo también me iba a poner dramática como Carmen, si también iba a abandonar a mi madre por dinero. Sus palabras me confirmaron que no entendía nada, que para ella, nuestra reacción era solo codicia, no dolor, no el sentimiento de haber sido traicionadas por la persona que más habíamos amado en la vida. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que las cosas no podían seguir igual después de lo que había pasado. Mamá se molestó. Me dijo que era una malagradecida, que después de todo lo que había hecho por mí, así le pagaba, que había esperado más de mí que de Carmen, porque yo siempre había sido más sensata. Colgué el teléfono sin responder. Por primera vez en mi vida, le había colgado a mi madre. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de culpa y liberación. Sabía que mi vida acababa de cambiar para siempre, pero todavía no sabía si era para bien o para mal. Pasaron 3 días sin que hablara con mamá. 3 días en los que el teléfono sonaba a cada rato y yo no contestaba. Al principio eran llamadas perdidas, después empezaron a llegar los mensajes. Primero suaves, preguntando si estaba bien, después más insistentes, reclamándome por qué no la había llamado. El 4.º día, decidió llamar a mi trabajo. Mi jefa me pasó la llamada con cara de preocupación. Mamá le había dicho que estaba enferma, que no podía caminar, que necesitaba que fuera urgente. Cuando tomé el teléfono, su voz sonaba débil, casi susurrando. Me dijo que se había caído en el baño, que tenía mucho dolor, que no tenía a nadie más. Sentí esa presión familiar en el pecho, esa culpa que conocía también. Salí temprano del trabajo y fui a su casa. La encontré sentada en la cocina, tomando café y viendo su novela de la tarde. No había rastro de ninguna caída, ningún dolor. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista de la televisión. Solo me dijo que se había tardado mucho, que ya se le había enfriado la comida que había preparado para mí. Me senté frente a ella y esperé a que me mirara. Cuando finalmente lo hizo, vi en sus ojos la misma expresión de siempre. Esa seguridad de que yo siempre estaría ahí, de que bastaba con llamarme para que corriera a su lado.
Esa certeza me molestó más que cualquier grito. Le pregunté por qué había mentido sobre la caída. Se encogió de hombros y me dijo que no había mentido, que se había sentido mal y por eso me había llamado, que yo era muy dramática, que estaba haciendo un problema de la nada, que Carmen siempre había sido la exagerada de la familia, pero que esperaba más de mí. Le dije que necesitábamos hablar de lo que había pasado el domingo. Su expresión cambió inmediatamente. Se puso seria y me dijo que no había nada de qué hablar, que su decisión estaba tomada, que era su dinero y su casa, y que podía hacer lo que quisiera con todo, que si yo no estaba de acuerdo, era mi problema. Por primera vez en mi vida, le dije que no estaba de acuerdo, que lo que había hecho no era justo, que Carmen y yo habíamos sido tan buenas hijas como Ricardo, o incluso mejores, que habíamos estado ahí cuando él se había ido a vivir a otro estado, cuando se había divorciado, cuando había tenido sus problemas económicos. Mamá se levantó de la mesa y empezó a lavar los platos con movimientos bruscos. Me dijo que yo no entendía nada, que Ricardo tenía más necesidades que nosotras, que las mujeres siempre encontrábamos quien nos mantuviera, pero que los hombres tenían que salir adelante solos, que ella había trabajado toda su vida para asegurar el futuro de su hijo. Le pregunté qué había pasado con asegurar el futuro de sus hijas. Se volteó hacia mí con los ojos brillantes de coraje. Me dijo que nuestro futuro no era su responsabilidad, que ya habíamos recibido suficiente, que la habíamos ayudado porque queríamos, porque era nuestro deber, no porque esperáramos algo a cambio. Sus palabras me dolieron más que una bofetada. Le dije que tenía razón, que la habíamos ayudado porque queríamos, porque la amábamos, pero que también merecíamos ser amadas de vuelta, que merecíamos ser valoradas igual que Ricardo, que después de todos estos años, merecíamos algo más que desprecio. Mamá dejó caer un plato. Se hizo pedazos contra el piso de la cocina, pero ninguna de las dos se movió para recogerlo. Se quedó ahí parada, con las manos mojadas, mirándome como si fuera una extraña. Me dijo que yo había cambiado, que Carmen me había llenado la cabeza de ideas, que antes yo era una buena hija. Le respondí que seguía siendo su hija, pero que ya no iba a ser su sirvienta, que podía contar conmigo para las cosas importantes, pero que las compras, la limpieza y los mandados, tendría que arreglarlos ella o pedírselos a Ricardo, que él también podía ser un buen hijo. Salí de su casa esa tarde sabiendo que todo había cambiado entre nosotras, sabiendo que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Una semana después, Ricardo apareció en mi casa sin avisar. Era un miércoles por la noche. Yo estaba cenando con mi familia cuando tocó la puerta. Se veía incómodo, nervioso, como siempre que tenía que enfrentar problemas familiares. Mi esposo lo saludó normalmente, pero yo sabía que venía por lo del domingo. Los niños se fueron a hacer tarea y nosotros nos quedamos en la sala. Ricardo se sentó en el sillón donde siempre se sentaba cuando venía de visita, pero esta vez había algo diferente en su postura. Parecía más pequeño, menos seguro. Empezó hablando del clima, del trabajo, de cualquier cosa menos del tema que lo había traído. Finalmente mi esposo se disculpó y se fue a ver televisión al cuarto. Ricardo y yo nos quedamos solos. Hubo un silencio largo antes de que hablara. Me dijo que mamá estaba muy triste, que no entendía por qué Carmen y yo nos habíamos molestado tanto, que él no había pedido nada, que la decisión había sido solo de ella. Le pregunté si pensaba que era justa esa decisión. Se quedó callado un rato mirando sus manos. Después me dijo que mamá tenía sus razones, que ella sabía lo que hacía, que nosotras habíamos reaccionado exageradamente, que las cosas se podían arreglar si hablábamos con calma. Le dije que no había nada exagerado en sentirse traicionada, que Carmen tenía todo el derecho de estar furiosa, que yo también estaba dolida, aunque no lo demostrara gritando, que lo que mamá había hecho era injusto, y él lo sabía. Ricardo se removió en el sillón. Me dijo que él siempre había trabajado duro, que se había ido de la casa joven para salir adelante, que había pasado años sin ver a la familia porque estaba construyendo su vida en otro lado, que merecía algo por todos los sacrificios que había hecho.
Le recordé que nosotras también habíamos hecho sacrificios, que Carmen había perdido oportunidades por quedarse cerca de mamá, que yo había trabajado doble turno para ayudar cuando papá murió, que habíamos estado ahí en cada enfermedad, en cada problema, en cada momento difícil, que él había aparecido solo para las celebraciones. Su expresión cambió. Se puso a la defensiva y me dijo que eso no era cierto, que él también había ayudado, que había mandado dinero cuando pudo, que había venido cada vez que mamá lo había necesitado, que no era su culpa vivir lejos. Le pregunté cuándo había sido la última vez que había llevado a mamá al médico, cuándo había hecho sus compras, cuándo había limpiado su casa, cuándo se había quedado despierto cuidándola cuando estaba enferma. Se quedó callado porque sabía las respuestas, pero después me sorprendió. Me dijo que tenía razón, que nosotras habíamos hecho más, que él se había alejado porque siempre había sentido que mamá nos prefería a nosotras, que éramos sus consentidas, que él había tenido que salir a buscarse la vida porque en casa nunca había sido importante. Esa confesión me desconcertó. Le dije que eso no era cierto, que mamá siempre había hablado de él con orgullo, que siempre había presumido sus logros, su trabajo, su independencia, que había sido su hijo favorito desde siempre. Ricardo negó con la cabeza. Me contó cosas que yo no sabía, cómo mamá había llorado cuando él se fue a trabajar a Monterrey, cómo le había rogado que se quedara, que encontrara trabajo aquí, cómo se había sentido abandonado cuando él eligió su carrera sobre la familia, cómo había interpretado nuestra cercanía como un reproche a su ausencia. Me dijo que cuando mamá le había hablado del testamento, él le había pedido que lo pensara mejor, que había sugerido dividir todo entre los tres, pero que ella había insistido en que él necesitaba más, que nosotras ya teníamos nuestras vidas resueltas. Le pregunté por qué no había dicho nada el domingo, por qué se había quedado callado mientras Carmen gritaba. Me respondió que no sabía qué decir, que se había sentido culpable pero también confundido, que una parte de él pensaba que tal vez sí merecía más, después de años de sentirse el hijo menos querido. Esa noche hablamos durante horas. Por primera vez en años, mi hermano y yo tuvimos una conversación real. Me di cuenta de que todos habíamos malinterpretado tantas cosas, que la familia que creíamos conocer tenía grietas que nunca habíamos visto. Cuando se fue, me dijo que iba a hablar con mamá, que iba a intentar convencerla de cambiar su decisión. No le creí completamente, pero vi algo en sus ojos que me dio esperanza. O tal vez solo quería creer que mi hermano no era el egoísta que había pensado que era. Al sábado siguiente, decidí ir a buscar a Carmen. No había contestado mis llamadas en toda la semana, y sabía que si no hablábamos pronto, el silencio se haría permanente. Llegué a su casa temprano, cuando sabía que estaría preparando el desayuno para los niños. Su esposo me abrió la puerta. Se veía cansado, preocupado. Me dijo que Carmen no había estado bien, que apenas dormía, y que se la pasaba enojada con todo el mundo, que los niños ya le habían preguntado varias veces por qué no visitaban más a la abuela, que él no sabía qué responderles. Carmen estaba en la cocina, todavía en pijama, con el cabello desarreglado. Cuando me vio, no dijo nada. Siguió sirviendo cereal en los platos como si yo no estuviera ahí. Los niños me saludaron con alegría y me preguntaron por mamá. Carmen les dijo que se fueran a desayunar a su cuarto, que queríamos hablar a solas. Cuando nos quedamos solas, el silencio fue pesado. Carmen seguía moviéndose por la cocina, limpiando cosas que ya estaban limpias, evitando mirarme. Finalmente le dije que necesitábamos hablar, que no podíamos dejar que esto nos separara también a nosotras. Se volteó hacia mí con los ojos rojos. Me dijo que ya no había nada que hablar, que mamá había mostrado lo que realmente pensaba de nosotras, que había perdido a una madre y no estaba dispuesta a seguir fingiendo que todo estaba bien, que la única familia que le importaba ahora eran sus hijos y su esposo. Le conté mi conversación con Ricardo, cómo había venido a mi casa, lo que me había dicho sobre sentirse abandonado, sobre mamá rogándole que no se fuera. Carmen se rió con amargura. Me dijo que esas eran excusas, que Ricardo siempre había sido bueno inventando justificaciones para su egoísmo. Pero después se sentó conmigo en la mesa.
Me preguntó si yo realmente creía que Ricardo iba a hacer algo para cambiar la situación. Le dije que no estaba segura, pero que me había parecido sincero cuando dijo que iba a hablar con mamá. Carmen negó con la cabeza. Me dijo que yo siempre había sido muy inocente, muy dispuesta a creer lo mejor de la gente. Me contó que había estado pensando mucho durante esos días, que había recordado cosas de nuestra infancia que había olvidado, cómo mamá siempre había hecho diferencias entre nosotras y Ricardo, cómo él podía llegar tarde sin consecuencias, mientras nosotras éramos castigadas por cualquier cosa, cómo había celebrado cada una de sus travesuras como si fueran genialidades. Le dije que tal vez mamá había actuado así porque había crecido en una época diferente, cuando los hijos varones eran más valorados. Carmen me miró como si hubiera dicho algo muy tonto. Me preguntó si eso justificaba que ahora nos tratara como si no valiéramos nada. Tenía razón, pero yo todavía no estaba lista para renunciar completamente a mamá. Le dije que quizás podíamos intentar una vez más, hablar con ella juntas, explicarle cómo nos sentíamos. Carmen se levantó bruscamente de la mesa. Me dijo que yo podía seguir siendo la hija perfecta si quería, pero que ella ya había terminado. Me contó que había hablado con un abogado, que había averiguado si podía hacer algo legalmente para impugnar el testamento. El abogado le había dicho que mientras mamá estuviera en sus facultades mentales, podía hacer lo que quisiera con sus bienes, que no había nada que pudieran hacer. Le pregunté si de verdad estaba dispuesta a llegar tan lejos. Me miró con una expresión que nunca le había visto. Me dijo que mamá había empezado esta guerra, no ella, que si quería tratarlas como enemigas, ella estaba dispuesta a hacerlo. Pero después empezó a llorar. Por primera vez desde el domingo, vi a mi hermana vulnerable. Me dijo que lo que más le dolía no era el dinero, sino darse cuenta de que había desperdiciado su vida tratando de ganar el amor de alguien que nunca la había valorado, que se sentía estúpida por haber creído que mamá la amaba igual que a Ricardo. La abracé mientras lloraba. Le dije que mamá sí la amaba, que solo estaba confundida por ideas viejas. Pero Carmen me apartó suavemente. Me dijo que el amor no se demuestra con preferencias, que el amor no lastima así, que si mamá realmente nos amara, jamás habría hecho lo que hizo. Esa mañana entendí que Carmen tenía razón en muchas cosas, que yo había estado justificando lo injustificable por miedo a perder a mamá. Pero también entendí que si no intentaba arreglar las cosas, iba a perder a toda mi familia. Y eso era algo que no estaba dispuesta a aceptar.